La infancia es una etapa de la vida que te marca. Sus recuerdos se vuelven mágicos y se envuelven en la nostalgia de la inocencia. Y a mí, la Torre de les Massanes me traslada a los callejones de mi niñez. La torre es la Teta Marisé, la torre es la Mañá y el agua congelada de su piscina. La torre son domingos de invierno al calor de la leña, pero la torre es también el sabor de los mejores melocotones que has probado en tu vida. Es tierra de descubrir una niñez que crece entre almendros, que juega a descubrir animales que solo ven documentales. Es sierra, es tierra de montaña escondida a pocos kilómetros del Mediterráneo. Es sol, es nieve, es turrón y es helado. La torre es la infancia, una infancia feliz. En el capítulo de hoy nos hemos venido hasta el pueblo más alto de la comarca del Alacantí. Es la Torre de les Massanes y es un pueblecito pintoresco que muchos de vosotros ya conoceréis, que está a las faldas de la Carrasqueta. Y para conocer este pueblo nos vamos a hacer una rutita cortita, muy bonita, que es, vamos a visitar el Pou de Neu. Son escasamente 13 kilómetros, es una ruta circular y es una ruta muy asequible, pero que nos va a permitir pues, disfrutar un poco de este paisaje tan bonito, plagado de almendros en flor y de olivos y de pinos. Y ya os digo yo que va a ser una ruta muy bonita. Pues veníamos a Torre Manzanas y yo esperaba que hiciera mucho más frío, pero nos ha salido un magnífico día. Igual vamos un poco abrigados de más, pero luce el sol y habrá 20 grados seguro. Que aquí en la torre es una temperatura para las fechas en las que estamos bastante extraña. Aquí hace bastante frío. Como sabréis muchos de lo que venís aquí a disfrutar de la bicicleta de montaña o los que, sobre todo, los amantes del ciclismo, ¿no? Del ciclismo de carretera. La torre está enclavada en medio de las montañas de Alicante y por aquí todos los que sois aficionados al ciclismo de carretera seguro que habéis pasado 1001 veces, porque sobre todo yo creo que el tramo, ¿no? que une
la torre con Xixona. Es un tramo muy, muy divertido, rompepiernas, es durillo, sobre todo si vienes desde lejos, pero todos los fines de semana, incluso entre semana, está lleno de ciclistas de carretera. Pues en estos días de invierno tan primaverales, uno de los principales problemas o peligros que puede tener la montaña alicantina es la procesionaria. La procesionaria es un gusano muy venenoso que si lo tocas o te caen los pelitos en mucosas como la nariz, la boca o los ojos, son muy urticantes. Para los niños y los perros puede llegar a ser mortal. Entonces, simplemente es tener un poco de cuidado. Dónde nos apoyamos, dónde paramos, dónde nos sentamos. Y hay que tener cuidado también cuando hace viento, porque cuando hace viento los pelitos de los gusanos se te pueden meter en sitios como los ojos. Y al final, como son tan urticantes esos pelitos, pueden provocar daños importantes. Así que, chicos, ya lo sabéis, hay que tener mucho, mucho cuidado en estos días con la procesionaria. Y la historia es que aquí arriba, los pájaros que se las comen, que son las abubillas, por ejemplo, y pájaros así. Aquí no hay, porque aquí hay águilas, halcones, búhos reales y de todo. Y las depredan. Entonces tienen menos depredadores naturales. Nos habremos equivocado, ¿no? Aquí podemos ver el típico paisaje de la torre, los bancales en los que se jalonan los almendros, para nuestra suerte ahora en flor, y los olivos, ¿no? Son los dos, como podemos ver aquí, los dos cultivos tradicionales, sobre todo desde la aparición de la filoxera a principios del siglo XX, que arrasó con todos los cultivos de vid de la provincia.
y sobre todo aquí en Torremanzanas, por la cercanía de Xixona y de su industria, tanto heladera como turronera, pues se especializó desde muy al principio en el cultivo del almendro. Últimamente también está proliferando, como podéis ver, el cultivo del aceite de oliva, que es uno de los cultivos más rentables que hay en España ahora mismo. Y ahora hay que seguir por estas casitas para cruzar el río de la Torre y llegar hasta el Pou de Neu. Hola, guapo. No conocíamos la ruta, ha resultado ser más empinada de lo que pensábamos, está un poco rota y tampoco es que estemos en muy buena forma ninguno. Bueno, Ángel sí. Hemos venido a la aventura para variar. Para variar, sí. Y nos está costando un poquito, se nos está haciendo un poco bola esta cuesta, pero con paciencia y una caña yo creo que llegaremos hasta el Pozo de Nieve. Pues nos acabamos de cruzar con una pequeña manada de 4 ejemplares, creo. No sabemos si eran arruís o cabras montesas, que se han cruzado con nosotros de forma fugaz. Y es que la Carrasqueta y el entorno de la Carrasqueta es rico en mucha fauna, y no solo hay arruís y cabras montesas, sino es el único sitio de Alicante y casi seguramente el único sitio de la Comunidad Valenciana en el que todavía podemos encontrar ciervos.
Desgraciadamente, es muy conocido que durante la berrea, que es el único sitio, estamos hablando de la Comunidad Valenciana, donde podemos asistir al espectáculo de la berrea, pues aquí hay muchos casos de furtivismo, que yo creo que es una de las principales lacras de nuestra sociedad, ¿no? Ahí demuestra la poca conciencia que tienen cuando vienen a cazar ciervos en época de reproducción, que está totalmente prohibido, y cuando están al borde de la desaparición, simplemente por tener el placer de tener un trofeo colgado de una pared. Yo sí, la caza es algo que no llego a entender, que no me gusta, lo respeto, pero lo que es la caza furtiva me parece un crimen execrable, y más cuando se trata de especies en peligro de extinción. Eso es totalmente reprobable. Y hay numerosos artículos, numerosas noticias en las que el Seprona descubre jaulas, trampas con jaulas escondidas con cebo para atrapar a estos bellos animales y luego, por supuesto, disecarlos, cortar la cabeza y colgarla en una pared, quizá para sentirse más hombres. Yo no lo entiendo, nunca lo entenderé. El único clic que tiene que oír un animal es el de una cámara de fotos.
Ya hemos llegado al Pozo de Nieve. El Pozo de Nieve es un nevero artificial, ¿vale?, que se excava en la tierra y se hacen muros de piedra y barro para mantener la nieve. Tiene su origen, se remontará a la época de los romanos seguramente, pero es sobre todo la Edad Media, cuando proliferan, sobre todo en el Reino de Valencia, ¿no? El Reino de Valencia fue uno de los mayores productores de hielo de la Edad Media. Y al final, en aquella época no habían neveras, no habían frigoríficos industriales, entonces la única forma que tenían de conseguir hielo era aprovechar las últimas nieves del invierno. Cuando caían las últimas nieves de primavera, se llenaban de nieve los neveros y se pisaba, ¿no?, la nieve para que se compactara y se convirtiera en hielo. Luego se tapaba con ramas y con paja para que no se derritiera, y en verano así es como funcionaba la industria del hielo, hasta que se inventaron los frigoríficos a principios del siglo XX. Entonces, una industria que si bien hunde sus raíces en la época clásica, en el mundo de los romanos, sobre todo conoce su mayor expansión desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Y es en esta zona, además, donde cobran mucha importancia los pozos de nieve, porque a la industria del turrón de Gijona hay que añadirle la industria heladera. Entonces, la industria heladera se nutría de estos neveros para producir los helados que en verano los habitantes de Gijona vendían, no solo en las grandes capitales de los alrededores, como Alicante o Valencia, sino incluso mucho más lejos. Hay que tener en cuenta que el oficio de turronero o de heladero en Gijona siempre ha tenido un componente nómada muy, muy importante. Se iban con los carros a vender sus productos, y además la cercanía del puerto de Alicante favoreció la exportación allende los mares de los productos de Xixona. Entonces, toda la agricultura, toda la cultura de esta zona está muy influenciada por ese tipo de industria, y los neveros como este son una buena muestra de ello. Yo sigo a Pérez. ¿Vamos? Bajamos ya.
el coche, ¿no? Claro, llevamos con el coche. Si quieres grabamos el trocillo para que luego hagas algún corte. Sí, yo lo tengo grabando. Y yo pues la grabada la he hecho entera, la bajada la he grabado entera. Y ahora pues... Sí, no, me he sentido seguro esa bajadita ahí y tal, y he cogido velocidad y he dicho, controla, Pere, controla, y vamos al menos controlado, ¿eh? Sí, pues yo estoy el trozo y digo, madre mía, voy remando yo aquí.